Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al encuentro del miércoles. Tenemos hoy 30 de diciembre, el penúltimo día del magnífico año 2020. Un año que nos ha enseñado tanto, nos ha traído muchas enseñanzas, nos ha empujado a un tremendo crecimiento espiritual. En este momento tenemos a un señor mexicano y que reside ahora mismo en Tucson, Arizona. Su nombre es Javier Galindo y nos va a presentar un magnífico taller intitulado ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Adelante, Javier. Muchísimas gracias antes que nada, Ernie, por esta gran oportunidad que me das de poder estar aquí en tu canal. Y antes que nada, ahorita que mencionabas el día 30 de diciembre, la verdad que ni me acordaba que ya este año se va, ¿no? Desde el día de mañana. Ha sido un año, creo yo, ¿no? Que muy favorable para muchas personas y desfavorable para otras. Lo digo favorable porque es un año que nos ha ayudado mucho a acercarnos más a Dios, más con la familia y a valorar más las cosas que de cierta manera tenemos que no se compran con el dinero, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de cerrar el año ahora sí que con este proyecto, ¿no? Que tú tienes, Ernie. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahorita recordaba que por allá en el año 2000, en el 19 de febrero del año 2000, me tocó estar en uno de los pleitos más grandes de la historia en ese momento, que era unos mexicanos, Marco Antonio Barrera y Eric Morales. Estábamos en Mandalay Bay, en Las Vegas, Nevada, sentado junto con el que iba a ser el referee de ese gran evento. En ese tiempo yo trabajaba para Top Rank, una de las compañías más grandes en aquellos tiempos, también boxísticas. Recuerdo estar rodeado de miles y miles de personas y en eso yo volteo, tengo yo mis hombros en mis muslos y volteando hacia el suelo, preguntándome de qué me servía estar ahí, de qué me servía tanta fama, de qué me servía todo lo que yo estaba viviendo en ese tiempo, si me sentía vacío, me sentía mal. Volteo hacia mi izquierda y está el que iba a ser el referee de ese gran evento. Para mi sorpresa, Mitch era el referee en aquel tiempo, Mitch Helper. Pregunto y él está de la misma posición, volteando hacia el suelo. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, la misma mierda, dijo él, ¿no? Día diferente. Y le digo, ¿por qué dices eso, no? Si eres una estrella, eres una persona famosa, ¿no? ¿Por qué dices eso? Pues yo no sabía en aquel tiempo lo que era la depresión, yo no sabía lo que era una ansiedad, yo no sabía lo que era un problema emocional. En agosto de ese mismo año, en agosto 20 del 2000, él se suicida. Él se quita la vida. Y al siguiente año, el 19 de febrero del 2001, yo llego buscando ayuda, porque también traía los mismos pensamientos de suicidio. Lo que yo no sabía, Ernie, en aquel tiempo era por qué, teniéndolo todo, materialmente hablando, por qué siendo un joven de 25 años, con cierta fama que ya salía en la televisión,
en pay-per-view en HBO, por qué sentía tanto vacío dentro de mí. Y ahí es donde empieza mi búsqueda. Ahí es donde yo me doy cuenta que los vacíos del ser no se llenan con el tener. Entonces empiezo en la búsqueda de ese mundo interno, ¿no? De ese mundo interior. Y ahí es donde empiezo yo a empezar en este mundo de las emociones. Tengo ya, vamos a cumplir 20 años trabajando en esa área. Empiezo por una necesidad propia. Hemos llevado el mensaje, un mensaje de vida, mensaje de esperanza, ahora sí que a diferentes partes del mundo. Después inicio con este proyecto de Renovando Nuestro Entendimiento, que fuimos los primeros pioneros dentro de la iglesia cristiana, donde empezamos a hablar acerca de las cuestiones emocionales. Nos abren las puertas y empezamos con ese proyecto y lo llevamos hasta Argentina. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque a través de los años me he dado cuenta, dando consulta, después nos convertimos en neuropsicólogos, estudiamos neurociencias, estudiamos el funcionamiento del cerebro, a pesar de que también estudiamos todo lo que era lo que es la teología, la palabra de Dios. Entonces, como pastores, ya como pastores de una iglesia, yo siempre creía y pensaba que había algo más. Siempre había una voz interna que me decía que había algo más dentro de lo que estábamos haciendo en aquel tiempo. Entonces, dando consultas ya por casi 20 años, había una pregunta que yo siempre le hacía a mis clientes y era, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y en ese momento las respuestas que a mí me daban era, pues, separarme de la persona que abusa de mí, dejaría ese trabajo que detesto, volvería a retomar los estudios que dejé cuando era de joven. Había una de tantas respuestas que me daban con esa pregunta que les hacía, que ahí es donde yo me daba cuenta, ¿no? O más bien de ahí es donde inicia este movimiento que ahora nosotros tenemos de ¿qué harías si no tuvieras miedo? Que lo hemos llevado también alrededor del mundo, hablando solamente de, haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y en eso siempre sale a relucir, ¿no? Los miedos que nosotros conocemos de me tiro de un avión o me retrato con un animal salvaje o pensamos en juegos extremos, ¿no? Y no ese es el miedo del que nosotros hablamos. El miedo que nosotros hablamos es precisamente un miedo a nivel inconsciente, ¿no? Temprano cuando compartíamos lo que me mandaste, decía una persona de España, decía, mira Javier, me dice, es que yo no sé qué responderte porque yo no le tengo miedo a nada, dice, o sea, nunca le he tenido miedo a nada, todo lo que yo he hecho lo he logrado. Entonces, hace poco tuve la oportunidad de hablar con él y me decía que él estaba cansado del trabajo en el que estaba, ¿no? Y que no lo dejaba porque no había otro trabajo en el que él pudiera trabajar. Y le recordé eso en la mañana y le dije, ¿por qué no has dejado el trabajo que tú dices que te quita las ganas de vivir todos los días, que no te sientes a gusto? Y ahí es donde él entiende de qué miedos estamos hablando. Y en ese momento es donde dice, ahora entiendo de lo que tú me estás hablando, ¿no? Como muchas veces a nivel inconsciente no nos damos cuenta de esos miedos, ¿no? De esos miedos que existen, aún muchas veces aún estando en los caminos de Dios o en el mundo espiritual, ¿no? Muchas veces tenemos tantos miedos que nos paralizan para ahora sí tomar aquellas decisiones que siempre hemos querido tomar y nos vamos refugiando dentro de lo que es la espiritualidad. Yo soy un ejemplo de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta de que esos miedos están a nivel inconsciente? Entonces,
lo que nosotros hacemos es precisamente eso, poder llevar a las personas a descubrir cuáles son esos miedos limitantes, ¿no? Cuáles son esos miedos que no les han permitido ahora sí desarrollar todo su potencial que hay dentro de cada uno de ellos. Así que esto es de lo que se trata. De aquí es donde nace. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Vamos a estar, me imagino yo que vamos a estar interactuando. Pueden hacer cualquier tipo de preguntas que ustedes quieran. Eh, Nuestro fuerte, lo que hemos hecho por muchos años, somos dueños de negocios. Tenemos varias empresas aquí en Arizona y lo que nosotros hacemos, como dicen, ¿y cuál es el don o el talento con el que nacemos, ¿no? O qué es aquello que lo harías sin que te pagaran. Eh, y nosotros hacemos esto. Esto lo hacemos siempre, lo hemos hecho voluntario, no cobramos. Hay personas que nos ayudan económicamente, más sin embargo, nosotros creemos que cuando nosotros damos de corazón lo que hemos aprendido, nos va bien en nuestros negocios, en la empresa que nosotros tenemos. Así que hemos desarrollado temas de finanzas, hemos desarrollado temas de cuestiones emocionales. Inclusive nuestros mayores clientes son las iglesias, es donde vamos más y hablamos acerca de todo esto, ¿no? Así que para mí es un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes y en especialmente esta gran oportunidad que nos da a nosotros. Digo nosotros porque hemos trabajado en conjunto yo y mi esposa. Ella también es terapeuta y pues ya tenemos más de 27 años de casados. Nos casamos muy jóvenes, así que siempre vamos juntos, ¿no? Haciendo estos proyectos. No sé para dónde se nos fue Ernie, pero no sé si, si tienen alguna pregunta antes de seguir con esto. Yo creo que, bueno, lo esperamos, seguimos compartiendo con ustedes. Les decía, les hablaba de qué tan importante, ¿no? Es el recordar, ¿no? Con cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hablar de estos temas, ¿no? Siempre recordamos esto, ¿no? De las decisiones que nosotros tomamos. Esta persona tomó la decisión de quitarse la vida y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes hemos tomado la decisión de hacer un cambio en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos diferencia. Dice una parte de la palabra de Dios, serán muchos los llamados, más pocos los escogidos, ¿no? Entonces, yo creo que esos escogidos somos los que estamos dispuestos a hacer este cambio, ¿no? Somos los que de cierta manera apartamos un momento, ¿no? Para poder nutrirnos, ¿no? De diferentes cosas que precisamente como lo que hace Ernie, nos va ayudando a transformar esa perspectiva de la vida, ¿no? Y recordando a través de esto, ¿qué es el miedo, no? ¿Qué es el miedo? El miedo sabemos que es una sensación de angustia eh, provocada por la presencia de un peligro, ya sea real o imaginario. Y, y muchas veces, y casi la mayoría de las veces, los miedos que nosotros padecemos y pasamos son imaginarios, no son reales, ¿no? Entonces, de ahí podemos ir juntos, ¿no? Si tienen algún tipo de pregunta, como les decía, usualmente las conferencias las hacemos de esta manera, los talleres los hacemos de esa manera, de ir aprendiendo juntos, ¿no?
y todo lo que nosotros siempre regalamos es a base de experiencias vividas y superadas. Es lo que nos ha llevado a tener la capacidad de poder dar estos talleres, ¿no? Desde abrir negocios como ir cambiando esa perspectiva de la vida. Así que si tienen algún tipo de preguntas, Ernie, no sé cómo se maneja esto para seguir. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, ok. Bajito, pero se escucha. Ok. No sé si tengan preguntas hasta ahorita. Pueden ser comentarios también, ¿no? Comentarios, sí, claro. Yo quiero hacer un comentario. Jairo Antonio Vélez. Listo, ¿se puede? Bueno, don señor Javier Galindo, Jairo Antonio Vélez, soy seguidor de don Ernie Torres. Quería, con todo el respeto, comentarle que usted dice que el miedo es la percepción real o imaginaria de un peligro. Y yo digo que el miedo es la percepción real o imaginaria de una amenaza. Si para usted la palabra peligro y amenaza son similares, está bien. Simplemente yo la miro desde el ángulo de vista. Amenaza física, amenaza energética, amenaza social, amenaza familiar, amenaza mental, amenaza espiritual, amenaza financiera. Eso era todo lo que quería comentar. Ya, muchas gracias. Gracias. Y lo que percibo es que usted, más que todo, veo, está orientado hacia las amenazas de tipo social. O sea que mucha gente prefiere aguantarse el miedo que cambiar. Es lo que llamamos la zona de confort. Entonces, le da susto, le da culillo, así le decimos en Colombia, a lanzarse, y de pronto muchas veces obligados por las circunstancias lo hacen y ve, yo fui capaz. Entonces era simplemente eso, don Javier. Muchas gracias. Y gracias. Ok, bien. Sí, de hecho ahorita que menciona, ¿no? Qué tan importante es podernos dar cuenta el significado de las palabras, ¿no? En diferentes lugares donde estamos. Y sí, precisamente nos enfocamos mucho a la amenaza, como dice usted, a la amenaza social, a la amenaza a salir de la zona de confort. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una comunidad basada en un curso de milagros. Estuve un mes en Utah, donde estuvimos haciendo un entrenamiento mental, y estuve otro mes en México también. Entonces, me doy cuenta, ¿no? De cómo las personas que estamos de cierta manera en una búsqueda de espiritualidad, en una búsqueda de paz interna, en una búsqueda de cambiar la vida que estamos viviendo, que la sociedad nos va ofreciendo, ¿no? Pero me doy cuenta también dentro de esta comunidad de cómo hay personas constantemente sufriendo, si se puede decir de esa manera, ¿no? De cómo van a llegar al mes, de cómo van a pagar el mes que viene, de cómo van a sobrevivir ese mes, ¿no? Entonces, entiendo y sabemos, ¿no? Que hay una parte de las Sagradas Escrituras que dice que los pájaros del campo, dicen, ni siembran ni cosechan, dicen, y aún nuestro Padre, dice, los alimenta, dice, ¿qué más no hará con ustedes? Dice, ¿no? Que son sus hijos. Entonces, queriendo decir que Dios siempre nos va a suplir todo lo que nosotros necesitemos, pero me doy cuenta de cómo siempre están las personas siempre con ese temor, ¿no? Con esa amenaza de cómo van a llegar
al mes. Entonces, estando dentro de esta comunidad, yo les daba un taller acerca de esto, de qué harías si no tuvieras miedo. ¿Para qué? Para ayudarles a poder crear otras maneras de poder salir adelante. Yo les decía, es muy importante, digo, hay tantas personas y es muy importante darnos cuenta que hay tantas personas que están buscando cuál es mi proyecto de vida, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Para qué estoy en este planeta Tierra? Y están buscando cuál es ese talento que tienen y ese proyecto de vida para poderlo realizar. Y están yendo a tantos talleres y están escuchando videos y aquí y allá. Pero yo me doy cuenta que lo más básico, por decirlo de esa manera, no lo tenemos, no lo tienen. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, una buena alimentación, cuidarnos físicamente y también de poder generar ingresos, ¿no? Para poder hacer cualquier cosa que queramos hacer. Yo me doy cuenta tanto dentro y hablo de la iglesia cristiana porque es donde estamos más. Dentro de la iglesia cristiana hay tantas personas aún batallando con eso, ¿no? Con lo financiero, por ejemplo, hablando. Entonces, cuando les ayudamos a cambiar la perspectiva de lo financiero, entonces las personas empiezan a desarrollarse en esa parte y empiezan a crecer en esa área, ¿sí? Y empiezan a salir adelante y empiezan entonces sí, cuando tienen resueltas esas bases, esas bases principales, ¿no? Entonces sí vamos a buscar cuál es el proyecto de vida y vamos a ponerlo en acción y vamos ahora sí a ver qué es lo que tú quieres hacer, hacia dónde te quieres dirigir. De ahí es donde nace esto de qué harías si no tuvieras miedo, precisamente, ¿no? Entonces, poder llevar a las personas a salir de esa zona de confort, y nosotros le llamamos entrar a la zona mágica, ¿no? A esa zona donde si nos abrimos, si salimos de la zona de confort, nos damos cuenta que entramos a un mundo de infinitas oportunidades, infinitas posibilidades, ¿no? Entonces, nos vamos abriendo a esa zona mágica, ¿no? De la que venimos ofreciendo ya por muchos años, ¿no? Entonces, y sí, como dices, es para las personas que de cierta manera vivimos con una amenaza a nivel inconsciente también muchas veces, ¿no? No sé si haga otro comentario. ¿Quién más desea hablar? Hola, hola Javier, hola Hola. compañeros, qué alegría de veros a todos, maravilloso. Bueno, pues mira, me encanta el tema porque obviamente todos tenemos nuestros miedos personales, pero yo te quiero preguntar si tú nos puedes dar unos recursos que nos puedan servir con respecto al miedo colectivo, ¿no? Porque te cuento mi caso, por ejemplo, yo intento no ver las noticias, no todo eso, mantenerme positiva y todo, pero es como que si no sé qué amigo se ha enfermado, que si no sé qué otra persona se ha muerto, que si ahora la nueva vertiente del virus. Y bueno, sé que como personas que estamos en este camino, bueno, meditamos, oramos, todo eso, pero para mí, incluso siendo una mujer valiente, entre comillas, pues la verdad es como una práctica diaria, ¿no? Cada vez que tengo que hacer algo en la calle, por mucha máscara que yo me ponga, tengo como que prepararme energéticamente de estoy en paz, estoy bien, ¿me entiendes? Como que siento esa amenaza. Y sí, o sea, hay otras personas que no, ¿no? Entonces yo no sé, ¿qué nos puedes dar tú como recursos para...? Porque una cosa es que uno lo entienda mentalmente, decir, ok, voy protegida, voy bien, mantengo mi distancia, pero otra cosa es lo que uno siente en su interior, ¿no? Esa angustia, como que no te deja en paz, ¿no? Porque
aunque intentes decirte tranquila, 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 cada 2 por 3, que si este amigo se ha enfermado en el trabajo, por mucha máscara que llevara, ¿no? Bueno, historias tristes que ahora no quiero contar. Así que gracias, Javier. Sí, no, pues muchísimas gracias. Y pues qué bueno que tocas este tema, ¿no? Porque es por los miedos más grandes que ahorita la gente está pasando. Y no es mi intención estar hablando de precisamente o traer estos miedos, ¿no? De lo que se está viviendo, pero entendemos también que no los podemos pues hacer a un lado, ¿no? Así que permítanme, aquí es que me entró una llamada, ahí está. Como decía ahorita, ahorita que mencionaba Ernie, que estamos a 30 de diciembre, no es que seamos unas personas irresponsables, ni que no sepamos en qué días estamos, ¿sí? Si hay tanta responsabilidad que tenemos, o sea, yo siempre he dicho, somos nosotros, ¿no? De llevar a la mano tantos negocios que tenemos y constantemente estamos enfrentándonos con situaciones como las que tú dices, ¿no? Aún inclusive dentro del negocio se viven experiencias en las cuales se pudieran decir escenas de miedo o experiencias de miedo, porque estando trabajando con personas siempre se tienen ese tipo de problemas. Más sin embargo, ¿qué es lo que hacemos nosotros, no? Que hasta ahorita, ¿qué hemos hecho nosotros? Es constantemente recordar que en el momento presente nada te amenaza. En el momento presente no hay un peligro, ¿sí? Entonces, es constantemente, y ahora sí, cuando yo digo constantemente, es tener una mente alerta de que estoy en el lugar que estoy solo por hoy, solo por ese momento, ¿sí? Se hicieron unas estadísticas hace poco que decían cuál es el porcentaje de atención que ponen los conductores cuando van manejando. Y el porcentaje que ponen los conductores de estar presentes manejando es solamente un 3%, ¿no? Entonces, ahí es donde nos podemos dar cuenta que el otro 97% no estamos en el volante, no estamos en otras partes. Entonces, para nosotros poder estar viviendo todo lo que estamos viviendo y lo que hacemos es llevar a las personas a llevar a ese entrenamiento mental de estar en el momento presente. ¿Cómo lo hacemos y cómo hemos logrado hacer esto? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, no importa qué estemos haciendo, si estamos pelando una papa, si estamos haciendo un huevo con desayuno, lo que sea, es darnos cuenta qué nos está queriendo decir lo que estamos haciendo. Pero es constantemente, o sea, para hacer eso es entrenar nuestra mente a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ese es el entrenamiento mental. Eso es lo que nos enseña un curso de milagros, ¿sí? Es constantemente. Entonces, nosotros para poder llevar a las personas a quitarnos este miedo es hacerles mirar qué es lo que están haciendo en el momento presente. Hay momentos que nos llaman muchas personas con problemas, con ataques de ansiedad, ataques de pánico, y lo que nosotros hacemos en ese momento es situarlos en el momento presente y decir, a ver, ¿qué estás sintiendo? Que se permitan sentir lo que están sintiendo en ese momento.
Y cuando están sintiendo cualquier miedo que ellos sienten, los invitamos a sentir ese miedo. ¿Y dónde lo sientes ese miedo? ¿Sí? Y en el momento que me dicen dónde sienten el miedo, yo siempre les digo, pon la mano donde sientes el miedo. Y lo siente. Y en ese momento, eso es un poquito de cosas que aprendimos con de Bioneuroemoción, con Enrique Corbera. Y en el momento que ellos ponen su mano donde están sintiendo el miedo, inmediatamente los lleva a otra escena de sus vidas. Y volvemos a hacer lo mismo, que sientan el miedo que sintieron en ese momento. Y ahí es donde nos damos cuenta que cualquier cosa que estamos viviendo en el momento presente, ya sea de miedo, es porque nos ha activado una escena pasada. Y así es como les permitimos llevar a las personas a sentir desde un ataque de pánico a buscar una escena donde hemos sentido ya sea otros recursos como el amor, por ejemplo, ¿no? A buscar recursos como el amor y buscamos y les digo que sientan, que se vayan a una escena donde han sentido amor y que busquen sentirlo, ¿no? Entonces, y hago lo mismo, ¿dónde sientes el amor? Y donde sienten el amor, cuando están sintiendo el amor, igual pon tu mano donde sientes el amor, usualmente lo sentimos en el pecho, en el corazón, y empiezan a sentir ese amor, inmediatamente desaparece ese miedo. Y eso es constantemente. Como te digo, tal vez para muchas personas se escuche que somos unos irresponsables, pero en ningún momento nosotros hemos sentido que estamos viviendo en una pandemia. O sea, no lo hemos, si no fuera por las máscaras, ¿no? No lo sintiéramos, la verdad. Entonces, el otra vez yo comentaba en un programa que tenemos de radio, y esto es con las personas que conocemos, yo no estoy hablando en general con todo el mundo, es simplemente con las personas que conocemos, con las personas que conocemos que les ha dado el virus y que han estado en situaciones muy delicadas donde han sido internados, han sido conectados al ventilador y han salido con vida. Me he dado la oportunidad, porque saben lo que hacemos, de poderles hacer una entrevista y lo que hemos encontrado, ¿no? Decía yo, el 99.9% de estas personas que yo conozco, ¿ok? Todos han estado viviendo momentos muy fuertes de estrés antes de enfermarse. Entonces, eso es lo que nosotros les estamos enseñando a las personas. Aquí nos ha venido mucha persona con positivos, que salen positivos, que les dicen que tienen el virus, y empezamos a trabajar con ellos y no se enferman. Hay una persona que nos llamó mucho la atención que estaba muy mal, o sea, estaba en cama, ¿no? Entonces nos hablaron, hicimos una videollamada. Y esta persona, cuando terminamos, se levantó de cama, o sea, no lo podía creer su familia, ¿no? Entonces, ¿de qué tan fuerte es el miedo, ¿no? Y más cuando nos empezamos a gestionar todo esto y lo creemos, ¿no? Ahí es donde en el 2001, no les terminé de decir, en el 2001, cuando empezamos con esto de las emociones, hicimos una encuesta acerca de la enfermedad emocional. Y en aquel tiempo la Organización Mundial de la Salud decía que para el año 2020 la enfermedad número 1 de causa laboral iba a ser la depresión. Imagínate estando en el 2001 y que nos están diciendo que para el año 2020 la enfermedad número 1 de causa laboral iba a ser la depresión, rebasando el SIDA y el cáncer. Nosotros decíamos, de aquí al 2020, ¿no? Falta muchísimo, ¿no? Y hoy en día nos damos cuenta
que la enfermedad número 1 de causa laboral es la depresión, ¿no? No es tanto lo del COVID, es la depresión en sí. Entonces, por eso es que llevamos mucho estos mensajes a empresas, ¿no? También para poder dar un mejor rendimiento a las personas, porque a nivel inconsciente hay tantos miedos. Hoy en día, pues sabemos que está el COVID, ¿no? Pero ya que se vaya el COVID, vas a ver que va a haber otros miedos, ¿no? Las secuelas, vienen las cuestiones financieras y todo eso, ¿no? Así que yo siempre trato de invitar a las personas a que se den cuenta, que tomen conciencia, ¿no? De lo que se está viviendo en el momento presente. Gracias, muchas gracias. Me das mucha calma. Thank you. Gracias. ¿Otro comentario? Pregunta. Javier, Sí. tú mencionaste algo de que te acusaban, no sé si entendí mal, de que te acusaban de irresponsable. ¿Entendí mal eso? Sí. Sí, ¿te entendí mal o te acusan de irresponsable? Sí, o sea, en el aspecto de que no nos tomamos en serio nosotros lo que está sucediendo, no es que no lo tomemos en serio por irresponsabilidad, sino porque, pues, no, o sea, nosotros no nos... Yo he estado con personas que han salido positivo y no nos hemos enfermado, o sea, y igual a las personas que se han enfermado y les hemos hecho les hemos hecho preguntas, nos damos cuenta que antes de que se enfermaran estaban viviendo situaciones estresantes en su vida, ¿no? Entonces, y ellos se dan cuenta, dicen, es que sí, o sea, es un factor grande el estrés en todo esto, ¿no? Entonces, tenemos un amigo que ahorita está muy mal en el hospital. Y estábamos constantemente estamos mirando a ver cómo está, pero una de las cosas que nos estábamos dando es que acababa de abrir un negocio, ¿no? Entonces, y estaba muy estresado con su negocio, ¿no? Entonces, y se enferma y es una persona fuerte, robusta, ¿no? Entonces, y desgraciadamente otros conocidos, dueños de negocios también se han enfermado aquí en Tucson y han muerto, ¿no? Han muerto. Entonces, cuando yo digo que personas muchas veces piensan que somos irresponsables es porque creen que no les estamos dando, que creen que no creemos en lo que está pasando. Y sí creemos, o sea, creemos que personas se enferman de cánceres, creemos que personas se enferman de cualquier enfermedad, pero todo tiene una raíz, desde dónde viene la enfermedad, ¿no? Desde dónde viene ese cáncer, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos más bien desde dónde viene esa raíz, ¿no? De cualquier enfermedad que nosotros vamos mirando. A eso me refería con irresponsabilidad. Sí. Gracias, Javier. Creo que está alguien queriendo, o no sé si está alguien queriendo hacer una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Janet. No sé si me escucha. Sí. Sí, buenas noches. Es que se va la conexión. La verdad es que está bastante difícil. Bueno, mi pregunta era la siguiente, porque en realidad en el proceso del despertar, la parte espiritual, lo que más nos aqueja son los problemas interiores nuestros.
y familiares y el entorno social, como lo dijo la otra persona. Entonces es básico no tener el miedo para realizar la introspección y poder curar todo eso para trascenderlo. En ese aspecto, ¿qué podría usted, qué herramienta, como Ima también lo señaló anteriormente, podría usted facilitar en enfrentar emociones, tomar decisiones definitivas? ¿Qué usted podría recomendar para cuando uno está en proceso y no toma las decisiones adecuadas y lo deja, lo, cada vez más lo posterga, y eso se va haciendo cada vez más largo el proceso? eh, o hay otras personas que por no sentirlo, por no sentir el miedo, el miedo al sufrimiento, simplemente no lo sienten y lo bloquean. ¿Qué recomendaciones usted podría indicar ah, para que este proceso sea mucho más rápido? Porque si lo hacemos más rápido vamos trascendiendo todas esas cosas que tenemos dentro. Gracias. Eh, no sé si pudieras o si estás, si no te da pena aquí con los otros compañeros, pero si me pudieras dar un ejemplo, si me pudieras decir un miedo que tú estás pasando. Ah, la verdad es que de repente surgen algunos, pero la verdad es que no mucho, porque soy como más o menos bien arriesgada, pero veo en otras personas por ejemplo, a ver, el exponerte. Ese yo creo que sería como el miedo más importante para mí, sería exponerme ante otras personas, en público, a hablar en frente de otras personas, el miedo a equivocarme, el miedo a no entregar algo correctamente, a quedar en blanco, ese tipo de cosas. Los otros, he tenido la fortaleza y me he llevado mucho tiempo, varios años, de sufrimiento y de llorar para curar todas esas cosas que no habían sido y que ni siquiera sabía que estaban ahí, pero me abrí a experimentarlo, me abrí a verlos, a reconocerlos eh, con honestidad y con aceptación y con la confianza de que las cosas cambian y que no es tan malo como pensamos que podría ser. Lo que pasa es que no nos atrevemos, entonces la incertidumbre es lo que queda ahí, ¿no? Queda como dando vueltas. eh, Tomar esta decisión, ¿será la adecuada? ¿Será la correcta? ¿Me estaré equivocando? ¿Será mejor que no la tome porque mella en mi seguridad personal o familiar? Puede que todo se venga abajo si yo hago tal cosa. Ese tipo, yo creo que las cosas familiares y el entorno social es lo que más mella en poder tomar decisiones y curar muchas cosas que tenemos dentro. Pero específicamente yo pregunto por mí el miedo a exponerme. Pues soy una persona en general in- introvertida, aunque no pareciera, pero sí, soy introvertida. Sí. Bueno, gracias. Eso, Sí. gracias. Mira, si te voy a hablar un poco de diferentes experiencias, testimonios de otras personas. Si hay una persona que le daban miedo los micrófonos, era yo, ¿sí? O sea, exponerme, hablar en público, inclusive hacer lo que estoy haciendo ahorita. O sea, Ujú, yo nunca me hubiera imaginado estar haciendo, mucho menos dar conferencias, ¿no? Nunca me hubiera pasado por ujú, la mente, ¿no? Entonces,
me fui dando cuenta que entre más lo practicaba, pues iba desapareciendo ese miedo, ¿no? Pero mira, les voy a dar, ahorita se me vino a la mente, me habló una señora y me dice, necesito una consulta para mi hijo porque se trató suicidar ayer, me dice. Entonces era un domingo, le dije, ¿qué le parece si la veo a usted mañana a las 10 de la mañana? Y me dice, no, es que yo no quiero la consulta, me dice, la quiero para mi hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 16 años. Y le dije, la veo a usted, le dije primero, y después le damos consulta a su hijo. Entonces llega esta persona a las 10 de la mañana, empiezo a hacerle una serie de preguntas. Entonces, para ese momento yo ya tengo más o menos el hilo conductor de dónde viene todo esto que se está dando, ¿no? Con su hijo. Entonces le digo, señora, le digo, lo que usted tiene que hacer, le dije, es amar a su hijo, le dije. Usted, le dije, inconscientemente ha sido su miedo el que ha educado a su hijo, más no el amor. Y esta persona me dice, pero ¿por qué me estás diciendo eso? Me dice, si yo lo amo. Y le dije, ¿qué hubiera pasado si su hijo se hubiera muerto? Y ella dice, me muero junto con él, o sea, no me quiero imaginar el dolor que yo hubiera pasado. Y le digo, precisamente a eso es lo que me refiero, le digo. Usualmente las personas que tienen problemas con sus hijos, igualmente les estoy hablando desde mis experiencias, ¿ok? Desde mi experiencia. Las personas que tienen problemas con sus hijos, ya sean de drogadicción, intentos de suicidio, que todavía viven en casa, por lo general siempre es lo mismo, ¿no? Es el mismo factor. Es la manera en que vamos educando a nuestros hijos. Entonces le digo, precisamente le dije, usted ha educado a su hijo a base del miedo que usted pueda sentir si le pasa algo a su hijo, mas nunca lo ha hecho por amor a su hijo. Entonces cuando yo le digo esto a esta persona, la hago mirar que ella sí tenía un miedo, que siempre había tenido miedo que a su hijo le pasara precisamente lo que su hijo intentó hacer. Entonces, en ese momento me dice, ¿y ahora qué hago? Y le digo, lo único que usted tiene que hacer es reconocer que siempre ha estado ese miedo ahí, no hay ningún problema. Es reconocer que el miedo ha estado ahí. Hicimos una serie de ejercicios, ¿no? Entonces, y le digo, ahora es educar a su hijo a través del amor. Entonces me dice, ¿y qué es el amor? Me dice, ¿no? O sea, ¿y qué es el amor? Si yo pensaba que esto era el amor, ¿qué es el amor? Y le digo, el amor es siempre, le digo, tratando o trabajando para hacer feliz al otro sin que nos incluya, sin que nos tomen en cuenta. Es dejar que el otro sea feliz o trabajar para que el otro sea feliz sin que me incluya, ¿no? Entonces, queriendo decir que muchas veces nosotros como padres no dejamos que nuestros hijos sean libres por miedo a lo que nosotros vamos a sentir y no a lo que ellos van a vivir. Entonces, cuando ella toma conciencia de eso, entonces el hijo inmediatamente sanó. ¿Por qué? Porque ella empezó a tener confianza en su hijo. Eso fue inmediato, ¿eh? Eso que yo le estoy diciendo fue inmediato. Entonces, solamente con una consulta ella se dio cuenta que el miedo era el que estaba educando a su hijo. Y esto es casi siempre con todas las personas, las personas que están padeciendo con hijos con ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo ciertas cosas, ¿desde dónde las estamos haciendo, no? Inclusive cuando nos acercamos a buscar a Dios, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Desde el miedo, desde el amor, ¿sí? Y siempre que nosotros no tenemos los resultados que nosotros queremos,
ya sea consciente o inconscientemente, es porque estamos haciendo las cosas desde el miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Por ejemplo, usted dice, me da miedo hablar en público. ¿Ok? El año pasado me tocó dar una plática en la Universidad de Sonora y hablábamos precisamente, una psicóloga, fíjate, una psicóloga me decía que le daba mucho miedo subir y hablar en público. Entonces, hicimos un ejercicio donde ella se está imaginando subiendo a hablar en público y ella empieza a sentir el miedo y empieza a sentir el miedo. Entonces, siempre que hacemos un tipo de ejercicio, siempre yo trato de usar esta parte de la mano aquí, donde, donde estoy sintiendo el miedo, me permito sentirlo, cierro mis ojos, empiezo a sentir el miedo, lo que me está provocando ese miedo, me estoy imaginando hablando en público, me estoy imaginando que me equivoco, me estoy imaginando que se burlan de mí, todo lo que se me viene a la mente. Entonces, en ese momento las llevo a estar sintiendo eso. Entonces, ¿qué pasa después? Volvemos, abre tus ojos, después buscamos un recurso, ¿sí? Entonces, un recurso que necesitarías en ese momento para poder subirte a hablar en público. Entonces, ¿qué recurso sería en tu caso? La seguridad, ¿verdad? Sentir seguridad, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una escena en tu vida, porque estoy 100% seguro que en un momento de tu vida tú has sentido seguridad, ya sea en tu niñez, ya Casi sea... siempre. Sí, ok. Entonces, pero las personas que padecen miedo, o sea, usualmente no se acuerdan de esas escenas, entonces les ayudamos a buscar una escena de seguridad. Y cuando encontramos esa escena de seguridad, volvemos a conectarlas con esa escena de seguridad usando los 5 sentidos, o sea, que miras, que escuchas, lo que estás sintiendo. Entonces, en ese momento que están sintiendo la seguridad, siempre es apretarnos en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, No le puedo ver porque no no se sé por mira. qué Yo no pensaba que se tengo estaba la mirando. imagen. Sí, No, no lo veo. No, es que yo no lo veo, a lo mejor las demás personas lo ven, No, pero es que yo te no estamos puedo ver, mirando, veo te estamos la mirando a ti pantalla, por lo eso. escucho, sí, claramente, Sí, pero no puedo ver. te estamos. Pero lo, Pero bueno, ahorita te digo, es una parte aquí en la mano, ahorita te la enseño, ¿no? Entonces, aplastamos esta parte de aquí de la mano, entonces sintiendo ya. la seguridad. Entonces te estás imaginando, sintiendo esa seguridad y sientes esa seguridad y miras y empiezas a respirar profundo esa seguridad y tu lenguaje corporal empieza a cambiar en ese momento. Empiezas a levantar la cabeza, sacas los hombros, te empiezas a sentir bien seguro de ti mismo. Entonces, en ese momento, te imaginas o llevas a la persona a imaginarse que se sube a hablar en público, que habla y empieza, y ya no siente el miedo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esos ejercicios, en el momento que la persona tiene que subirse a hablar, unos 10 minutos antes hace ese ejercicio y aprieta ese lugar de la mano donde hicimos el ejercicio y siempre hemos tenido resultados en los cuales nos llaman y dicen, oye, sí sé lo que me dijiste, sí me funcionó, no sentí miedo, no sentí esto. Entonces, lo mismo hacemos con todos, ¿no? Son ejercicios que nos ayudan mucho a enfrentar ese tipo de miedos, ¿no? Sí, no sé si ahorita que me ponga Ernie puedo Gracias. Sí, enseñar. no, sí, le quería dar las gracias también porque usted mencionó algo sobre, yo creo que el dolor más grande y el miedo a la pérdida física de nuestros hijos. Yo creo que eso es y la vida me lo ha puesto realmente eh, con cosas muy cercanas, muchas de ellas. Entonces, pero creo que eso lo he ido superando poco a poco. Personalmente no siento ese miedo, sino que el miedo que, bueno, sienten yo creo todas las mamás, ¿no? Siempre pensamos, bueno, nosotros nos vamos, eh,
partimos primero y que nuestros hijos queden, ¿no? Pero cuando un hijo se va antes que uno es una prueba muy difícil, un momento muy difícil y lo hemos tenido que, lo estamos viviendo todavía, estamos viviendo el duelo de mi sobrina, una persona muy joven. Hace poco nació mi nieto prematuro, también fue otra preocupación, ahora está mejor. Esto fue el lunes, entonces, pero son cosas que ya lo tomo con más calma. Ya cuando me llamaban y me daban noticias así, era algo que sentía que moría. Pero ahora no, lo tomé con tal calma, estaba tranquila, estaba de tal forma sumamente centrada. Así que eso poquito a poco lo he ido como trascendiendo. Pero gracias por lo que no, bueno, le explicó a todo el mundo, pero yo era como la más interesada, la que hice la pregunta en realidad, pero le sirve a todos. Gracias. Sí, no, gracias a ti. Y fíjate qué bueno que mencionas eso, porque eso también nosotros encaminamos mucho a las personas precisamente que han vivido esas experiencias a trascender, ¿no? A trascender de ese dolor. Aquí tenemos una persona Ana María Borrayo, ¿no? Que nos está escuchando. Aquí la veo conectada. Ana María, ella tuvo una experiencia donde se suicidó su hijo y ya, no sé si fue su hijo o su hija, no recuerdo. Ana María se ha dedicado hoy en día precisamente a llevar esa luz, ¿no? A las personas que han pasado por este tipo de experiencias, ¿no? Ahí sí después Ernie le da la oportunidad a ella se acaba de recibir hace poco de coach. Ahí la encuentro, ahí la veo conectada, ahorita la mire que comentó algo por un chat, Ana María, y todo esto lo hacemos precisamente para ello, ¿no? Ana María fue una de las personas que hace unos años estuvimos platicando sobre esto y ella ha trascendido ese dolor y ya cuando se trasciende ese dolor, ¿no? Nos damos cuenta que podemos llevarlo a otras personas, ¿no? Y sí, ese es el miedo más grande casi de todos los padres, ¿no? De la pérdida de un hijo, pero es por el dolor que nos va a ocasionar a nosotros, en realidad. No es por lo que ellos puedan estar sufriendo o sufran, sino por el dolor que nos va a causar. Entonces, sí. No sé si hay más comentarios, preguntas. Hola, hola Javier, buenas tardes. Hola María, Ana María, ahí está, mira. Aquí ando, escuchando y qué importante todo lo que estás hablando y lo que está diciendo la señora y yo puedo entenderla, cómo se siente y porque yo alguna vez también lo sentí. Yo te hice hace ratito una pregunta nomás para clarificar mi hermoso Javier, no sé si la leíste. A ver. Javier, solo para clarificar, no debemos sentir miedo sabiendo que el miedo es bueno, pero a la hora de sentir pánico, un ataque de ansiedad, etcétera, el afrontarlo y sentirlo en vez de evadir nos ayuda, ¿verdad? Sí, claro que sí nos ayuda. Javier, disculpa, si pudiera subir la voz un poco. Está muy bajito. ¿Yo? Sí. Ok. Ustedes díganme si no se escucha, ¿eh? Ahí está bien, sí. Ok, perfecto. Ahí la bajaste. Estoy hablando igual. No sé si... Ok, haz lo mejor que puedas. Sí, ok, perfecto. Ustedes díganme, háganme señas para arriba, un dedito para arriba, es que está bien, o dedito para abajo, o sea, dedito para arriba que le suba la voz, o si estoy hablando muy fuerte también, ¿eh? Sí, bueno, ahí está. Sí, Ana María, tu pregunta es, precisamente ahora me llamaba una persona que padece de ataques de ansiedad y hicimos un ejercicio
mientras él estaba padeciendo ese ataque de ansiedad, y siempre es enfrentar ese miedo, ¿no? Es enfrentarlo y llevarlo a sentirlo para poderlo experimentar y darnos cuenta, ¿no? De que entre más queremos deshacernos de ese miedo que estamos viviendo en ese momento, más se agranda, ¿no? Más poder le damos. Entonces, en el momento que le damos la bienvenida al miedo, la bienvenida a ese ataque de pánico que estamos viviendo, se desaparece. Eso es, siempre hacemos eso, ¿no? Entonces, siempre sí, entre más yo no quiero sentir ese miedo, más crece y más crece. Muchas gracias, mi Javier. Gracias, gracias. Tiene el micrófono apagado, Elizabeth. Hola. Elizabeth, el micrófono. ¿Ahí sí? Ahí Ya. sí. Lo que pasa es que yo ponía mi manito porque como ahora, pero nadie me daba si podía hablar. Bueno, muy buenas noches, Javier. Mi nombre es Elizabeth. Y bueno, en general quiero hacer varias acotaciones. He sido una persona en realidad en la vida de pocos miedos, ¿ah? Y he tenido como bastantes cambios, y yo pienso que todo lo que me ha tocado vivir en esta vida, la he vivido desde el amor. Y al vivirla desde el amor, indudable uno, claro, puede sentir algún miedo, porque eso es, somos seres humanos, y todo lo que está por venir siempre nos va a provocar algún tipo de ansiedad o de situación por lo inesperado. Pero en mi vida he tenido cambios bien radicales, y todos los he hecho como muy pensando en forma positiva, ¿ya? Y he vivido de un país a otro, luego regresé, estoy viviendo otra etapa de mi vida, con mucha resiliencia también. Estoy hablando de cuando me regresé acá, y ya estoy bastante, digamos, ya en el camino que yo deseaba llevar, digamos, ¿ya? Y creo que eso ha sido súper importante, la fe que yo tengo también, la forma de ver las cosas por mi personalidad también, de ser bien positiva, como te comentaba. Ahora sí, yo he tenido una pena muy grande, pero la verdad es que a veces me admiro de la forma como la he sabido llevar. Yo perdí a mi hija joven hace 2 meses. Hoy día 30 de diciembre cumple 2 meses que partió, ¿ya? Igual ahora como que me emocioné un poquito, porque igual es bien reciente, y sobre todo en esta fecha es un momento bien especial, ¿ya? Pero te prometo que tenía tanto miedo para Navidad y tanta gente que me llamó, porque a mí la Navidad, lo único que la viví diferente, porque no tuve ganas de hacer mi árbol y todo lo que hacía yo. Pero sí hice algo pequeñito, muy pequeñito, y mi hermana, que está por ahí, Janet, me invitó a cenar a su casa. Nos recibió tan bien que me sentí tan confortable, tan maravillosa, yo, mi esposo y mi mamá, que fue muy grato en realidad. Entonces no hubo un momento para sentir tristeza, nada. Es más, yo le pedí con mi esposo a mi hermana que pusiera un lugar de nuestra hija, porque nuestro otro hijo vive en Nueva York. Entonces, yo estoy en Chile en este minuto, entonces Janet nos preparó lo que le pedí, un lugar de ella.
Pero fue bonito, porque yo la sentí al lado de mi esposo y mío, pero la sentí como, bueno, había un espacio. Pero te prometo que yo era, no el temor, sino que yo creo que era el temor que tenían los demás hacia nosotros. Nos mandaron tantos mensajes de tranquilidad, nos llamaban para ver si estábamos tranquilos. Te prometo que obviamente estuvo en nuestro corazón y en nuestros pensamientos en cada instante, porque es así siempre. Pero lo llevamos de una parte tan bonita acá, que ese momento nos hicimos un obsequio antes de que fueran las 12 de la noche, y antes de las 12 dijimos nos vamos, y no nos dimos un abrazo de Navidad. Se dio así. Quizás si nos hubiésemos empezado a abrazar y decirnos feliz Navidad, pero se dio así. No es que nosotros lo programáramos así, se dio. Entonces en ese instante pasó tan tranquilo que llegamos a casa, nos dormimos con mucha paz, mucha tranquilidad. Yo te puedo decir que en estos 2 meses yo he podido dormir, y de repente yo pienso, ¿de dónde viene tanta esa paz? A veces como que no sé, me remeso y yo digo, ¿qué pasa? Pero, y todo el mundo me pregunta, obvio, yo era mi hija lo más adorado que tenía. Yo a mi hija la acompañé en su enfermedad durante 3 años. Ella tuvo un cáncer de mama a fines del 2017. En el 18 tuvo muchas operaciones. Se recuperó excelente, súper bien, le creció súper listo, todo súper bien. A fines del 2018 tuvo tratamiento, terminó el 2019 con algunas operaciones, reconstrucción y todo. Fines del 2019, mi niña le vino un cáncer cerebral, y bueno, con compromiso pulmonar y un montón de cosas, y estuvo toda esta pandemia. Yo la cuidé siempre. Íbamos al hospital todas las semanas, yo la cuidé como... Era una piedra preciosa. Pero ella era tan fuerte y tan valiente que no te puedes imaginar. Era una chica fuerte, con siempre sonriendo y animando a los demás. Linda, se veía una chica jovencita y todo. Bueno, el 30 de octubre fue su momento. En un mes, de repente apareció algo y lo conversamos, y ella me dijo, mamá, creo que va a llegar el momento, me dijo, porque había aparecido algo en la columna y eso le estaba provocando mucho dolor. Y me dijo que bueno, que a lo mejor ya era el momento de partir. Lloramos las dos, estábamos las dos solas en el hospital, y lo conversamos. Yo le dije que por mucho que uno sepa y ha estudiado que hay algo más allá, que nosotros podemos trascender a un lugar maravilloso e ir o qué sé yo, pero la verdad es que cuando es un hijo no es tan fácil hablarlo, ¿ya? Pero bueno, después de eso pasaron 2 semanas que compartimos muchas cosas, estaba muy bien, y ya la tercera semana mi hija cayó como en el estado semi-inconsciente, y mi Macarena linda, hermosa, partió. Tuvo una semana estaba muy tranquila, muy tranquila. Se veía como sonrisa en sus labios, era muy bonita, y mi hija partió. Claro, fue desgarrador. Pero todo el mundo hoy día viene, mis cuñados vienen a ver porque creen que nosotros estamos muy mal. No te digo que estamos bien, que estamos contentos, no, pero tenemos una paz impresionante. Mi esposo ha ido mejorando porque él estaba tenía como mucha pena, él estaba muy afectado. Pero hemos ido levantándonos, yo ya puedo conversar muchas veces, hay veces que me emociono mucho, pero hay momentos que yo, como ahora que te puedo contar y puedo conversar y tengo tranquilidad. Bueno, no me voy a seguir preguntando por qué, yo creo que es porque la amé tanto y le di todo y ella está agradecida, porque pienso que ella está bien, es lo que yo pienso. Me regalaron una pintura de ella, un retrato maravilloso, es inmensamente grande, y lo puse justo a la entrada a mi dormitorio, entonces parece que me miraran porque es como fuera ella, y yo solamente le hago, te amo
te amo con el alma, le digo. Pero como que fuera alguien como yo se lo decía cuando ella estaba viva. Hacía 3 semanas antes. Le tiraba besitos así, le hacía... Y ella me hacía... Entonces estábamos tan conectadas que yo creo que esa es la tranquilidad que en este minuto la vida me está dando. De verdad. Y... no sé quién soy yo como para tener esto y ser así. A veces me pregunto cosas que me gustaría responderme que ni siquiera yo me entiendo como soy con mi personalidad. No sé a veces si hay muchas personas que por todos estos procesos de trascender y mucho, que uno tiene que perdonar o perdonarse o qué sé yo. Yo no siento mucho que tenga que perdonar, no siento que la gente me haya hecho daño, pero sí siento quizá a lo mejor me tengan que perdonar a mí por alguna palabra o dicho o alguna cosa que yo he dicho. No sé, ¿cómo lo podría hacer como para yo pensar que tengo que perdonar o qué me tienen que perdonar? Porque yo no lo siento. De verdad que me siento una persona con mucha confianza, con mucho amor, pero igual es complicado de repente cuando tú todo lo que escuchas a través de las redes sociales, a través de todo internet, de todas estas formas de aprendizaje que hay y todo esto, ¿cuál es la forma de que uno sienta que tiene que perdonar? Yo le pido a Dios, le digo, Dios, Señor, o dime, ¿qué tengo que perdonar o qué me tienen que perdonar? Yo siento mucha paz. Yo soy una persona que no me gusta que las discusiones, a veces sin querer me veo envuelta con personas que son de mal carácter y siempre trato de mantener la cordura. Entonces, bueno, yo me puedo explayar mucho en decirte muchas cosas, pero bueno, ahí está lo que te quería expresar y sobre todo también aquí Ana María, que no sé si perdió su hija o su hijo. Sé que nunca la voy a olvidar en mi vida, jamás, no hay día, no hay momento que yo piense en ella. Pero pienso de verdad que no sé, tú me ves como yo estoy. Eso quería compartirlo, chiquilla, y de verdad un abrazo grande. Sé que mañana viene un día 31, este año no ha sido nada de bueno para nada, de nadie. Afortunadamente todos están ahí sanitos y todos les deseo lo mejor. Eso. Buenas noches, don Javier. Permiso para hablar. Bien. ¿Qué haría o qué harías si no tuvieras miedo? Estarías muerto. Muerto. ¿Por qué? Vamos a analizar el elemento tierra, agua, aire, fuego, animales y humanos. Tierra. ¿Qué haría ante un terremoto, un movimiento de tierra, un desplazamiento de tierra? Si no tienes miedo y no corres, te mueres. Hay un chiste que dice, si la montaña no viene a mí, yo iré a la montaña, pero si ves que la montaña viene a ti, corre porque es un derrumbe. Agua. Si hay una inundación y no tienes miedo, te inunda, se inunda, te ahogas, si es que no sabes nadar. Si nadas, de pronto puedes, listo. Aire, ¿qué harías ante un vendaval? Yo vivía allá en Nueva York en el 2012, esa cosa de un remolino de esos impresionantes. Me tocó ver cómo arrastraba a una señora china por la calle. Impresionante. ¿Qué harías si no tuviera miedo? Me dejó arrastrar. Fuego, ¿qué harías ante un incendio si no tuvieras miedo? Que si ahí me quemo. El miedo sirve para escapar, huir. ¿Listo? Animales. Hay animales vegetarianos y carnívoros. Que hayas ante un león, si te encuentras ahí, un león, un tigre, una pantera, un animal hambriento, y un gordito ahí bien simpático de gafas. Ay, hoy mi almuerzo. Gracias Dios por el gordito que vamos a comernos este día. Entonces, ¿qué harías si no tuvieras miedo?
Pero si tiene miedo, es capaz. Ahora pasamos al ámbito humano. En el ámbito humano ya es distinto. Yo pienso que esa es la parte donde usted ha estado mencionando, especialmente en las emociones y en las finanzas, que es por donde yo he visto que más ha redundado. El miedo a quedarnos sin plata, sin dinero. El dinero es un factor maravilloso en nuestras vidas. Resuelve muchas cosas, pero no siempre permite comprar lo que constituye nuestro más preciado deseo. Por ejemplo, con el dinero puedes comprar la cama, pero no el sueño, la comida, pero no el apetito, el libro, pero no la inteligencia. Con el dinero puedes comprar una casa, pero no un hogar. Le puedes comprar la convivencia, una muchacha bien linda, mamita, venga, vivamos juntos. Y ella por dinero acepta, pero no le puedes comprar el amor. Puedes comprar los cosméticos, pero no la belleza. Puedes comprar la droga, pero no la salud. Puedes comprar un título, pero no un saber. Puedes comprar un crucifijo, pero no la fe. Puedes comprar un lugar en el cementerio más hermoso del mundo, pero no un lugar en el cielo. Pero si no hay dinero, entonces la cama, tienes que dormir en el suelo, en un mueble o en un sitio donde te lo renten. La comida, si no tienes que comprar la comida, la tienes que pedir prestada, que todo el mundo anda en la calle, especialmente venezolanos y otras personas pidiendo para comer. Y incluso alquilan niños y niñas y los drogan. Denme con plática para poder vivir. Bueno, si no tienes el dinero para comprarla, hoy en día tenemos la ventaja de internet, pero antes los libros eran físicos. Hay que comprar unos libros muy, etcétera, etcétera. O sea, básicamente el miedo es a que nos falte. El dinero es un factor que nos da seguridad temporal, una seguridad falsa. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es sentir una amenaza. ¿Qué es lo opuesto del miedo? Y ahí viene el conflicto. Yo con don Ernie he conversado mucho y él dice, y Sergi Torres dice, que lo opuesto del miedo es el amor. Pero imagínese usted un tigre bien hambriento y, mi amor, no me coma. No, señor. No, señor. El opuesto del miedo es la seguridad. Usted vio el tigre, corre y escóndase dentro de una casa y cierra la puerta. Pero lo que sí es cierto es que a nivel humano, cuando ustedes, las mujeres que tienen hijos, ¿qué es lo primero que siente la mamá con el bebecito aquí? Mi amor, hay un deseo de protección impresionante. Ahí sí, ahí sí. Entonces, yo decía, me dijo Sergi Torres que ¿por qué dicen en el curso de milagros y en muchas partes que lo opuesto del miedo es el amor? Porque cuando uno está conectado al amor de Dios, está protegido de todo. Pero este es el mundo del ego. ¿Se fue? Se fue. Se lo llegó. Bueno, me imagino que va a regresar. Por mientras quisiera hacerle una acotación a Elizabeth. Las preguntas que ella hizo. Y es básicamente, hay un dicho en inglés que dice que si no está roto, no hay por qué arreglarlo. Entonces, precisamente eso. Su problema es que no tiene problemas, básicamente. Así que no busque soluciones donde no hay un problema. No busque problemas donde hay soluciones. Bueno, muchas gracias. Sabe que nos perdimos el final de su... Sí. Usted sabe sí, que usted estaba desconectado. Sí, se fue. Siempre pasa así. No, es sencillo. Es lo negativo. O sea, ¿qué haría si no tuviera miedo? Socialmente hablando. Hacer un montón de cosas. ¿Por qué la mayoría de la gente se soporta un patrón inmamable, un jefe insoportable? ¿Por qué? Porque prefiere lo que decíamos ahora, la zona de confort, estar confortable, estar confortable. Entonces, se prefieren Se volvió a ir.
Bueno. Si hay alguien otro que quiera hacer un comentario mientras regresa Jairo. Me gustaría, Ernie. Ahí está de regreso Jairo. Sí. El fantasma de la internet nos está molestando. Ay, güey, mamá. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Que lo opuesto del miedo es la seguridad. Y usted con las terapias que hace, le ayuda a encontrar seguridad y protección a las personas. Eso es todo. Muchas gracias. Muy buena su exposición, me encantó. Sobre todo cuando usted le dice que tóquese donde sienta el miedo. Magnífico. Magnífico. Y tóquese donde sienta la seguridad. Magnífica esa terapia. No la conocía. Siga, bien pueda. Sí, gracias. No sé si quieras ponerme ahí, Ernie. Janet quiere hablar, Ernie. No levantó la mano, no le vi la mano. Levantó la mano, el dedo. El dedo, no es el dedo que hay que levantar. Okay, adelante, Janet. Yo recuerdo la vez que mi hermana, precisamente es mi hermana, la persona que recién habló, se acercó y le dijo, mira, Sergio, yo en realidad siento que no tengo nada que perdonar. Me siento una persona que está súper bien, súper estable, que tiene un aura divina, que me lo han dicho, que siempre estoy en paz, todo lo acepto, estoy bien con todo el mundo. Y él le dijo, Elizabeth, eso no existe. No existe. No existe la persona que no tenga algo que perdonar en su vida. Entonces, lo que pasa es que yo creo que cuando estamos en la zona de confort hay muchas cosas que no queremos ver porque estamos estables. Entonces, aunque veamos que hay cosas que no son correctas o de repente no me agradan mucho, pero estoy tranquila y no quiero mover las aguas, digamos, para que eso no se... Estoy en paz, está todo bien, mi casa linda, todo perfecto. ¿Para qué voy a remover algo que probablemente se va a echar a perder? Entonces, a veces esas cosas pasan y otras cosas más que de repente tenemos, no sé, tantas cosas cosas de cuando hemos sido pequeños, recuerdo, pero es que si no nos adentramos a hacer una introspección o una autoindagación, jamás vamos a poder ver qué cosas hay ahí, hasta incluso cosas de otras vidas también. Pero si nosotros no hacemos ese trabajo, la vida está... Yo también pensaba que mi vida era magnífica y que no tenía que curar nada, que estaba en paz, trabajaba, tenía buen trabajo, viajaba, no sé, en general empecé a curar, ¿no? Cosas, las más grandes, digamos, mi divorcio, cosas así, pero después empezaron a salir enseguidilla un montón de cosas que ni me acordaba que estaban ahí. Cuando se detonó el proceso de empezar a perdonarme y perdonar lo que yo creí que me habían hecho, empezó a salir cosas de mi niñez.
hasta curar hasta incluso constelaciones familiares, el árbol genealógico, muchas cosas. Se detonó un evento y empezaron a detonarse muchos eventos que no lo recordaban porque estaban muy adentro en el subconsciente. En el inconsciente, en el subconsciente, era imposible verlos. Pero una vez que uno se adentra, todo empieza a salir, poco a poco, poco a poco. Solamente eso quería señalar. Bueno, ya que se ha invocado a Sergi, la forma que yo lo entiendo es que él podría haberle dicho a Elizabeth que cualquiera y todo el mundo tiene alguna clase de problemas. Lo que sí, no lo he escuchado a él decir, empezar activamente a buscar aquel que la vida le va a traer delante. Si es necesario que ella perdone, le va a llegar. ¿Okay? Y no empezar en una búsqueda fútil de buscar una solución a un problema que ni siquiera sabe cuál es. Eso es lo que... Pienso que lo que yo pienso es que si no nos adentramos en eso, nunca va a surgir. Porque si estamos en una zona de confort, nunca va a surgir eso. Porque si estamos cómodamente, todo va muy bien, no hagamos nada, no movamos nada. Yo entro en aceptación, todo lo acepto, todo lo callo, todo lo perdono, porque está bien así, está bien así. Entonces, nunca nos vamos a adentrar en eso, jamás. Porque nadie quiere el sufrimiento, nadie quiere ver más allá, porque denota incomodidad, denota hacer cambios, denota perdonar, denota muchas cosas. Entonces, si estamos bien, no movamos nada, estamos bien. Entonces, pues, uno puede partir y, bueno, tendrá que venir en otra vida, quizás, no sé, a hacer de nuevo el trabajo porque no se terminó o no se hizo. Eso es lo que desde mi punto de vista, ¿no? Muy personal, es lo que yo creo. Gracias, yo no. Solamente quería acotar eso. Sí, gracias. Ahorita recordaba, hay una parte en un curso de milagro que dice que el verdadero perdón es cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, ¿no? Así que a mí me ha tocado conocer a muchas personas y ahorita se me venía mucho mi suegra, que creo que nos está escuchando también. Si hay una persona que yo conozco que es una persona que siente de la misma manera que nadie le ha hecho ningún daño, que no tiene por qué perdonar a nadie porque ella no siente que la han agredido, es ella, ¿no? Entonces, sí hay personas las cuales pues van practicando el perdón sin darse cuenta, ¿no? A nivel inconsciente. Pero un curso de milagros te dice, ¿no? Que el verdadero perdón es cuando tú te das cuenta que no hay nada que perdonar. Así que yo creo profundamente, ¿no? Yéndonos a 2000 años atrás, ¿no? Cuando llegó una parte de las escrituras, dice que llegó esta María Magdalena que la querían apedrar, ¿no? Y se le acerca a Jesús y de ahí es donde nace este versículo que dice, todo aquel que esté libre de pecado que arroje la primer piedra. Y las escrituras dice que Jesús le dijo a María, dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, ni yo te acuso, ¿no? O sea, porque ni él miraba ninguna falta, ¿no? En la persona, porque estaba mirando desde el amor, desde el corazón. Entonces yo creo que sí hay personas, ¿no? Que llegan a vivir esas experiencias, ¿no? De que no sienten una necesidad de perdonar porque lo han perdonado en el instante, ¿no? Donde cambian la perspectiva de lo que es
a lo que nosotros, por ejemplo, yo, una persona que yo sí tuve que trabajar mucho, ¿no? Con mi padre, ¿no? Porque pensaba que me había hecho mucho daño. Mas, sin embargo, y sé que mi padre siempre me amó, ¿no? Siempre me amó pero me tomó muchos años, ¿no? Darme cuenta que mi padre siempre me amó. Entonces, yo me di cuenta que cuando, cuando yo pude darme cuenta de todo el amor que él me sentía, me di cuenta, pues, que es cierto, ¿no? Que no había nada que perdonar porque nunca me hizo nada malo, ¿no? Así que quería comentar eso. Y respecto a lo de Jairo, muchísimas gracias. La verdad que Así que muchísimas gracias. Son 50 euros. quería, quería, quería Una broma, terminar una broma. con esto, precisamente lo que acabas de decir, Jairo, cuando nosotros vivimos desde la amenaza, ¿no? Siempre nosotros tenemos solamente, se dice que dos opciones, ¿no? Ya sea el pelear o el huir, ¿no? La huida o el pelear, ¿no? Hay otra Entonces, tercera. sí. Hay 3 niveles del miedo. Nivel de miedo bajo, nivel de miedo medio y nivel de miedo alto. En los niveles inferiores del miedo, que son, por ejemplo, susto, prudencia, cautela y alarma, ahí yo puedo controlar y puedo hacer cosas para defenderme. Pero cuando ya empieza el miedo, el espanto, el horror, ya es a correr, a huir. Y cuando es pánico, pavor y terror, nos frizamos, nos congelamos, nos inmovilizamos. Sí. Y el descubrir que no hay nada que perdonar, si el verdadero perdón es descubrir que no hay nada que perdonar, entonces ¿cuál es el falso perdón? ¿Cuál es el falso perdón? Yo tengo entendido que perdonar es liberar el resentimiento, ira u odio que yo tenga contra una persona. Liberarlo. Pero es comprender por qué esa persona hizo lo que hizo y de pronto lograr una indiferencia, una inalterabilidad. No sé si tiene respuestas a eso. Cambio de percepción, ¿no? Ahí voy. Sí. Permiso un momentico, permiso. Esperamos, me imagino, ¿no, Ernie? No, yo creo que siga. Bueno, para terminar lo que decía Jairo, precisamente cuando nosotros estamos actuando desde el miedo, tenemos, como decía Jairo, ¿no? Solamente tres opciones. Es pelea, huida o quedarme paralizado, como decía él, ¿no? El problema aquí, cuando nosotros sentimos miedo, como lo decía él, de la manera que lo decía, hacia un terremoto, hacia un animal, nosotros tenemos unas glándulas en el cerebro que se llaman amígdalas y esas glándulas se activan, ¿no? Esas glándulas se activan y son las glándulas que nos protegen precisamente de un peligro, ¿sí? Entonces, cuando esas glándulas se activan, hace su función donde empiezan a robar sangre del sistema digestivo, del sistema reproductor y del sistema nervioso central de nuestro cerebro. ¿Para qué? Para mandarlo a nuestras piernas, para poder correr con más fuerza, nuestros brazos para poder pelear. Esa es la función, eso es cómo funcionamos cuando estamos viviendo experiencias de miedo. La diferencia es que nuestro cerebro no sabe distinguir entre un león, por decirlo de una manera así, entre una catástrofe, no sabe distinguir entre ese miedo a un miedo imaginario, ¿no? Que me van a correr del trabajo, ¿qué le va a pasar a mi hijo si se va? Me va a dejar mi esposo, voy a llegar a la casa, me van a golpear, o sea, hay tantos miedos que el cerebro no sabe distinguir entre algo real e imaginario y hace la misma función. Se activa de la misma manera para protegernos. Entonces se activan las amígdalas, empiezan a mandar esa sangre a las piernas y a las manos y es por eso, porque
porque el cuerpo no está diseñado para vivir en estrés los 365 días del año. Entonces, ¿qué pasa? Como está robándole sangre al sistema digestivo, por eso es que viene la gastritis, de ahí viene la colitis, el cáncer en el estómago muy común hoy en día. Por eso es que también hay tantos hombres que vienen a nuestras consultas que no sirven como hombre porque el sistema reproductor no les está funcionando por el estrés excesivo que están viviendo en sus vidas, ¿no? Entonces, el cerebro no sabe distinguir entre algo real e imaginario, pero sí, la función siempre va a ser la misma, ¿no? Entre si está un león allá afuera esperándonos, así, ¿qué voy a hacer con el bill que viene? ¿Qué voy a hacer si le pasa algo a mis hijos? ¿Qué voy a hacer si me dejan mi pareja? ¿Dónde me voy a ir? ¿No? Entonces, para allá, ¿para dónde íbamos? Entonces, ¿cómo bajamos el nivel de las amígdalas? Cuando se activan esas amígdalas, entonces es cuando entra esta glándula que tenemos en nuestro cerebro que se llama hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, cuando crece de tamaño, reduce las amígdalas. Entonces, volvemos a nuestro estado natural, que es el estado de paz, el estado de tranquilidad, ¿no? Que es cómo funcionan los animales. Entonces, ¿cómo funcionamos o cómo volvemos, cómo reducimos las amígdalas cuando engrandecemos el hipotálamo? Es a través de la terapia, a través de los ejercicios que hacemos, a través de la meditación, a través del ejercicio en sí, ¿no? El correr, el caminar rápido, la comida, el alimento, ¿no? Cómo nos alimentamos. O sea, hoy en día la comida tiene un factor muy grande en todo esto del estrés y de las ansiedades y de los miedos en sí. Entonces, y ahí es donde yo quería ir, precisamente lo que decía Jairo. Gracias, Jairo, por ello. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros poder reducir las amígdalas es entender y comprender que lo que estamos viviendo solamente es un producto de nuestra mente. Es algo imaginario. Pero el miedo en sí bueno. De hecho, yo tengo un video que le mandé a Ernie. Me hicieron un documental, unos reporteros de Telemundo. Entonces, yo decía que gracias al miedo, nosotros tenemos negocios. Gracias al miedo nos esforzamos. Gracias al miedo yo estudié. Gracias al miedo a vivir como crecimos, pues salimos de la ciudad en la que nos estaban criando nuestros padres y nos vinimos a Estados Unidos. El miedo en sí es un factor que nos ha ayudado mucho a sobrevivir, a estar mucho mejor. Gracias muchas veces al miedo a no vivir una vida como la que tenía antes, la que yo les contaba al principio. He decidido vivir este tipo de vida, de estar siempre en la búsqueda de la paz y del amor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo contrario del miedo, no? Ahora sí, hablando no desde el miedo de este peligro, ¿no? De sobrevivencia. Amenaza. Gracias a eso, lo contrario a ese miedo, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, sí es el amor, ¿no? Sí es el amor. Para mí, el amor, para mí, ¿qué es el amor? Vamos a ver qué es el amor. Para mí el amor es esa fuente divina. Para mí el amor es Dios. Para mí el amor es nuestro creador, ¿sí? Entonces, en esto, cuando nosotros, ahorita que me preguntaba algo, ¿cómo le hacemos? Ima creó al principio, estar en el momento presente es precisamente estar agarrado del amor, es entregarle mi vida y mi voluntad al amor, reconocer en ese momento, porque no importa cualquier persona que esté pasando por un peligro en cualquier momento, y tú le preguntas a esa persona en este momento, ¿quién te amenaza? Si sabemos que si lo viene correteando un león, no nos vamos a detener a preguntarle, ¿verdad? Pero por lo general es ¿quién te amenaza en este momento? Y si es Y la siempre suegra la respuesta va a ser nadie me amenaza en este momento. Ahorita a nosotros aquí, ¿quién nos amenaza? Nadie, solamente
nuestra mente, solamente nuestra información del pasado y ese miedo al futuro. So, para mí, la manera de engrandecer el hipotálamo y reducir las amígdalas siempre es vivir en el amor, en el momento presente. Y muchísimas gracias, Elizabeth, por tu experiencia, por lo que estás viviendo, sea cual sea. Tal vez mañana tendrás, como dice Ernie, ¿para qué buscarle? ¿Sí? ¿Para qué buscarle si en este momento tú te sientes en paz? ¿Cuál es el momento más importante? Este. Y si en este momento tú te sientes en paz, eso es el amor. ¿Sí? Eso es lo que quería comentar. No sé, Ernie, dijiste es 1 hora. Bueno, esposa tuya, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres, si hay más preguntas o comentarios, o si tienes más temas que presentar? Sí, lo que guste, ¿no? Paso. ¿Estás buscando a alguien que quiera hablar? Entonces el miedo nos llevaría a un estado de supervivencia, en el fondo. Por lo general, siempre que nosotros sentimos miedo, Janet, nos está protegiendo. Siempre es un estado de supervivencia, casi siempre, ¿sí? Lo que pasa es que nuestro cerebro no sabe distinguir entre algo real e imaginario, ¿sí? Y también depende de los niveles. Hay niveles bajitos de miedo, medianos de miedo y altos de miedo. Si tú estás en un banco, y entran unos tipos con ametralladoras a atracar, el nivel de estrés, de miedo, de amenaza es grande. Si cuando tú vas a atravesar la autopista o la calle, miras para un lado y miras para el otro que no venga un carro. Pero si viene un carro es una amenaza, que te puede atropellar. Pasó el carro, ves que está despejado y pasas, pero pasas rapidito. Ese es un nivel de miedo, le llamo el primer nivel del miedo, el susto. Luego ahí va aumentando los niveles de estrés, pero cuando yo pasa del nivel 5 al 7, que son miedo, espanto y horror, ya uno busca huir, como decía don Javier, un tigre, un cocodrilo. En estos días me mandaron un mensaje, un señor tenía un perrito y estaban junto a un lago aquí en Miami. Y salió un cocodrilo y ¡tra! Le agarró el perrito y se lo llevó para el lago. Y el tipo se metió así y agarró el cocodrilo, lo sacó, le abrió las fauces, el perrito salió, obviamente que lo hirió. Pero mire, lo que demuestra, cuando Dios nos protege o cuando alguien protege a alguien. Por eso necesitamos encontrar la señora que se le murió la hija en estos días, hace 30 días, y encontró quién la protegiera, quién la acogiera. Ahí estoy de acuerdo con Sergi Torres y con todo lo que dice que lo opuesto del miedo es el amor. Lo opuesto del miedo es la protección. Y encontró personas que le dieron esa protección, ese cariño, ese amor. El amor es conexión de aceptación. ¿Qué es amar? Amar es aceptar. Cuando tú odias a una persona, la rechazas. Cuando tú amas a una persona, la aceptas y la conectas en aceptación y empatía. Y a la vez la vas a proteger. Eso es todo. Entonces el miedo es un reflejo condicionado inconsciente para alejarnos de los peligros, pero si el peligro no es muy grande y como dijo don Javier ahorita al principio, que me encantó eso que él dijo, que lo pone en contacto con la amenaza. Sienta la amenaza, sienta el miedo, ¿dónde está? ¿En qué consiste? Siempre lo remite a un momento en la infancia en que también tuvo esa conexión negativa. Entonces eso hace una actualización del cerebro y vemos que actualmente ya estamos siendo capaces
de defendernos, de actuar por nosotros mismos y estar bien. ¿Listo? Gracias. Don Javier. Sí, sí, gracias, Jairo. No sé, ¿está alguien más? Mercedes. Buenas noches. Yo veo que el miedo en realidad es producido, quizás sea en un momento de una creencia. Pienso que el miedo se produce cuando uno tiene muchas creencias y al mismo tiempo la mente comienza a crear personajes, objetos, miedo a la vida, miedo a no trabajar, no producir, miedo a ser descubierta, por ejemplo, ser desordenada, o es todo lo que puede ser humanamente. Entonces, cuando uno llega al punto donde uno tiene, ya no tiene esos pensamientos, entonces creo que ya hay menos miedo. Cuando tiene un momento, por ejemplo, de peligro. Yo usualmente cuando hay un peligro, por ejemplo, en mi país había muchos temblores y tenía una hermana que tenía el recuerdo que hubo un terremoto cuando ella era pequeña. Y entonces, ¿qué pasó? Mi madre la sacaba por las ventanas a los hijos para protegerlos. Entonces, ella tenía un terror al terremoto porque cuando ella la sacaron por la ventana, lo que vio fue que la tierra se abría. Y ella tiene ya 70 y tantos años y ella sigue con el terror. Apenas se mueve, lo primero que hace es correr, gritar, que se desespera, que a la calle. Solamente es una memoria de ella. Cosa que cuando siempre hay peligro, lo primero que hago, yo me aquieto. Yo observo. Una vez que observo, lo único que busco es cómo se afronta este momento. Cualquier tipo de miedo que, no le digo que nunca he tenido miedo, porque tenía miedo hasta si pasaba una mariposa volando. Tenía miedo a todo. Lo que sí he aprendido es, observa. Observa qué es lo que te produce miedo. Y entonces eso he ido observando en todos los eventos que he tenido. Ahora, de tener miedo, me da mucho miedo cuando me pongo yo misma a pensar, a crear algo, un momento de desesperación, por ejemplo, de angustia. Y puede producirse especialmente cuando mi hija viene tarde y es muy tarde, que no puedo dormir. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Ya mi hija tiene 24 años y digo, no, ¿por qué yo voy a tener miedo y poder crearme en mi mente todas esas cosas que han de pasar? Entonces yo tengo que el miedo nosotras mismos los creamos. Nosotras mismos vivimos mucho en el futuro y recordamos mucho el pasado. Si nosotros nos ponemos a hacer, realmente tomar conciencia y vivir el momento ahora, es más fácil. No hay miedo. Pero sí es necesario recordar el pasado para poder llegar al punto de no tener miedo. Porque cuando llegamos al pasado, nos observamos. Nos observamos las experiencias, los momentos, los sentimientos, los pasajes que han habido en nuestra vida. Y cuando estamos en la hora, nos damos cuenta, wow, si me pasara eso en este momento, ahora que soy consciente de este momento, no habría miedo. Ya no hay miedo. Ya no creencias, los dichos. Ya para mí no me afecta. Pero no siempre hay momentos que hay creatividades.
Hay momentos que hay ideas. Hay momentos que hay pensamientos y digo, ¿y ahora qué hago? Pero otra vez regreso al día, a este momento, ¿ok? Dejémoslo pasar. Que suceda. A ver qué nos trae. Eso es para mí ahora el miedo. Pero siempre hay que ser consciente de nosotros mismos, de nuestra creatividad mental y vivir el ahora. Eso nomás quería compartir. Gracias. Gracias. Javier. Yo quería solamente darle las gracias a Javier por el excelente tema a que nos ha llevado a cada uno de nosotros a reflexionar. Realmente lo he sentido, digamos, bien profundamente y me ha hecho sentir quizás algo que yo ni siquiera me lo imaginaba de qué forma tomar el miedo. Y ha sido, pero de mucha riqueza, de mucho profundidad. También todos los comentarios, las aportaciones que se han hecho han sido bastante buenas y solamente agradecerle porque realmente estos miércoles a través de tantos meses que hemos estado en este confinamiento que ha sido, yo creo, muy provechoso para cada uno de nosotros, nos ha ido enriqueciendo como seres humanos. Y me ha gustado mucho como tú lo expones, Javier, con la sencillez, la tranquilidad y viéndolo desde ese punto de vista, porque realmente nosotros vamos a llegar a ser mejores seres humanos en la medida en que vivamos pensando en el amor nomás, sin resentimiento, sin nada, dejar atrás, porque si yo me siento bien y en paz conmigo misma, me siento bien con todos los demás. Entonces, el amor es, digamos, es lo más importante en este mundo, en esta tierra, y es lo que cuenta. El entregar y dar amor, y no vivir del pasado, vivir el presente, el ahora, la nueva mujer que soy. Yo misma lo puedo decir, soy una nueva mujer, en este año he crecido mucho, profundamente. Nunca me imaginé que a través de que hubiese muerto mi esposo hace 7 años de esa forma, yo iba a estar de esta forma, con esta tranquilidad, pensando y viviendo en el presente. El apoyo de la familia también es muy importante. He tenido el apoyo enorme de mi hermano Ernie, que para mí ha significado bastante en esta vida, en estos momentos, y de mi hija María Magdalena, su esposo. Entonces, si uno está con su familia, tiene que dar agradecimiento, ser agradecida de que tiene ese apoyo fundamental para seguir viviendo. Y darle las gracias a cada uno de ustedes, y en especial a ti, Javier. Muchas gracias por todo y me alegro bastante de que esto va a quedar grabado, porque voy a poderlo escuchar una y otra vez así para irme enriqueciendo más todavía. Así que buenas noches, los dejo y ahora me voy a compartir un poquito, que mi yerno está de cumpleaños, así que voy a ir a compartir un poquito con ellos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y gracias, chao. Gracias, un abrazo. Buenas. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ernie. Gracias por esta gran oportunidad y por todo lo que haces, lo que estás haciendo. Y espero pronto mirarnos ahí, creo que en mayo, ¿no? Del año que entra. Vas a hacer algo ahí con Sergi Torres, ¿no? Sí. Miami. Sí. Así en que... Miami en mayo en vivo con Sergi Torres. Exacto. Sí, muchas gracias, Javier, y también les digo al resto de las personas que están presentes, les recuerdo más bien que todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, están invitados a escuchar, a aprender de muchas personas que van a venir durante el año. Mucho destacado, uno de ellos de nombre, como es Emilio Carrillo, Paulo Morano, y hay muchas otras personas que no, porque no las nombren, no son de gran valor.
todos los miércoles a las 7 y pueden usar el mismo link que han usado hoy y el mismo, la misma clave, el mismo password para entrar. Así que bueno, les deseo lo mejor. Feliz año. Gracias, Mercedes. Feliz año a todos. Ernie, no sé si me permites decir también, los jueves tenemos, todos los jueves a las 6 de la tarde, hora Arizona, que viene siendo las 8 de Nueva York, creo. Tenemos un programa de Radio Mundo Interno, donde constantemente estamos trayendo información precisamente a hacer un cambio de percepción, ¿no? Con diferentes exponentes y la radio es una radio informativa que se inició precisamente. No sé qué es eso. Se inició con ese propósito, ¿no? De poder compartir con todos ahí. También nos pueden seguir por Facebook, Javier Galindo, o Radio Mundo Interno, ahí por Facebook. Así que muchísimas gracias, Ernie. Gracias y gracias a todos y feliz año. Les deseo lo mejor de lo mejor y acuérdense que hay que vivir el momento presente siempre, ¿no? Yo creo que es el mejor regalo que nos podemos dar en este 2021 y siempre agradeciendo lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, siempre agradeciendo, porque no importa lo que vivamos, siempre nos va a ayudar para lo que Dios nos va a dar en nuestras vidas. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. A disfrutar. Feliz año a todos. Feliz año. Saludos. Los amo. Gracias, feliz año. Feliz año, feliz año. Feliz año. Que nos tengan ¡Feliz más. año! ¡Feliz año! Nos vemos el próximo. Bien. Un besito, Eli, te quiero mucho. Yes. Ok. Aquí llegué. Yo también las amo. Gracias por todo. Bye, gracias. De lo mejor. Excelente todo, gracias. Gracias, Ernie, gracias infinitas, gracias. Gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Gracias.